investigación, la parte turística y demás, hoy en día sabemos que son un gran espacio que nos invita a reflexionar sobre lo que es la historia del patrimonio histórico-cultural de los pueblos y ciudades y también del origen de cada pueblo y ciudad. Al comenzar el proceso de investigación con relación a los cementerios, me encontré con una disyuntiva muy relacionada a la exposición del anterior disertante, donde tuve que ahondar un poco en los archivos parroquiales, no solamente de Colón, sino de San José y Concepción del Uruguay, que son básicamente los archivos que yo estuve trabajando y los cementerios a los cuales voy a abordar. Si bien la conceptualización va a ser la cuestión general, vamos a ver un poco históricamente cómo se conciben los cementerios a lo largo de la historia, me voy a enfocar un poco también en lo que es el simbolismo que encontramos en ellos, parte del concepto de patrimonio enfocado a este espacio del cementerio, y también con esta puesta en valor, que es lo que uno apunta con estos trabajos a través de trabajar en forma conjunta con las autoridades municipales, turísticas y con organizaciones nacionales e internacionales que apuestan justamente a poner en valor estos espacios que en algunos pueblos y ciudades están bastante descuidados. Bien, para comenzar, me encontré con una cuestión bastante complicada, que es para poder conceptualizar la cuestión de los cementerios, tuve que recurrir a ciertas bibliografías, pero que no eran muy claras a la hora de abordar esta temática. Por lo tanto, parte de la cuestión de lo que van a leer ahora y yo voy a abordar es un poco de la clasificación institucional que yo hice de los cementerios y que posteriormente voy a trabajar en un trabajo, abordar en un trabajo académico que próximamente saldrá a la luz. Si tengo que definir el concepto de cementerio, o si tenemos que ahondar en la cuestión de los diccionarios, el concepto de cementerio va a hacer referencia a dormitorio, es decir, lugar donde descansan los difuntos, los muertos. En este caso, como hacía referencia yo hace un ratito, los cementerios son un reflejo del pasado que queda grabado en la memoria de los pueblos y ciudades y que ha sufrido un cambio no solamente desde el punto de vista histórico,
¿No? No. Hasta no hace, creo que 5 o 6 años más, se hacía. Se cobraba un impuesto por parte de la iglesia por realizar ese servicio y por ocupar el difunto una página en los registros, por supuesto, del archivo. Cuando surge las municipalidades en 1873 a nivel provincial, en el caso de Colón se prohíbe el paso de los féretros por la iglesia, por lo cual se comienza a entablar una disyuntiva entre lo que era el cura y la autoridad municipal. Hay una cuestión acá que el cura en algunos casos lo hacía en forma imprevista, ¿no? Sí, no respetando la ley, y por otro, justamente, la cuestión municipal directamente hacía toda la celebración fúnebre directamente desde la casa del difunto a el cementerio. La historia de los cementerios en la ciudad de Colón particularmente, tengo que hablar de 4 espacios bien definidos. El primero fue un cementerio netamente improvisado, producto de la peste del cólera, 1867-68, que no hay registros básicamente de las personas que murieron producto de esto. Habrá 2 o 3 que aclara el archivo parroquial, pero no está la totalidad de las personas. Tenemos un número estimativo, cuantitativamente hablando, pero no está el registro completo. El segundo cementerio lo vamos a encontrar dependiendo dentro de la misma manzana de la iglesia, cosa que la sociedad británica lo sigue utilizando, los cementerios alrededor de los templos, y posteriormente lo vamos a encontrar donde hoy ocupa una estación de servicio, que vendría a ser el tercer cementerio, y el cuarto, que es el actual territorio que ocupa. Con la cuestión de la simbología vamos a ver un poco lo que vamos a encontrar. A algunos se le va a ser bastante familiar. Calculo que alguno ha de tener cierta simbología en alguna sepultura de algún familiar y que realmente no sabe qué significa. Bien, esto que estamos viendo acá son catacumbas que son romanas. Si vamos a ver un poco el abordaje conceptual de los cementerios, tengo que abordar necesariamente la parte romana y la parte de los griegos, ¿no? Sociedades antiguas, milenarias, que en realidad, si comparamos un poco, podríamos mencionar, por ejemplo, la sociedad egipcia también, que utilizaban las mismas casi metodologías de conservación de los cuerpos de los difuntos. A esto lo asocio, por ejemplo, si tengo que hablar de la institucionalización de los cementerios con la gran persecución en tiempo de Diocleciano, persecución sobre el cristianismo. Entonces, así como había templos debajo de la tierra, subterráneos, de la misma manera la necrópolis, así le llaman, existieron y, como pueden ver, todavía está la impronta justamente de lo que fue, con calles internas que podía circular la gente en distintas zonas y las distintas catacumbas que funcionaban en las paredes laterales. Si ustedes observan la imagen de la izquierda, pueden ver todavía urnas que no fueron abiertas. Esto es el típico paisaje de un cementerio en Escocia, típico alrededor de la iglesia, y fíjense que el Camposanto justamente hace un perímetro a lo que es el templo. Hoy en día los cementerios mismos cuentan con capillas, es decir, que la iglesia salió de su lugar y se construyeron núcleos en los propios cementerios. Hablando un poco de la institucionalización, dividí en 3 periodos bastante diferenciados uno de otros a la hora de hablar. Bueno, un poco lo que hacía mención hoy a lo que es la realidad del archivo parroquial de Colón, que se inicia en 1871, con la influencia de un sacerdote de origen francés, Juan Pedro Pierre, que, valga la aclaración, fue el primer sacerdote que se encargó de realizar el primer censo de población en Colón. Un censo que quedó incompleto en algunos casos porque al final de su corta vida, porque murió muy joven, no tenía 50 años, murió de demencia, sufría demencia y se prendió fuego. Un accidente provocó su propia muerte. Inicia el archivo de la parroquia en 1871 y fíjense, yo hoy les mencioné legalmente el archivo tendría que haber funcionado desde el punto de vista de los difuntos 3 años legalmente.
pero me encuentro que el archivo actualmente cuenta con 7 libros de defunciones y que prácticamente tiene 100 años de actividad. Es decir, que los 3 primeros son legales y el resto iba en contra de la normativa que estaba propuesta por la provincia. Vamos a tener el caso, por ejemplo, de esta disyuntiva que va a haber entre católicos y protestantes, donde los católicos no permitían, los católicos no, en realidad deben de ser la figura sacerdotal a través de la institución de la iglesia, no permitía que los protestantes sean enterrados dentro del cementerio, del perímetro del cementerio. Y en Paraná, ahí van a ver un caso bastante particular de que está muy emparentado con uno de los primeros rectores de la escuela normal, donde, no me acuerdo si es la mujer o la hija, es sepultada en el portón del cementerio afuera del perímetro. Ahora van a ver la esposa, Esther, ¿no es cierto?, es de apellido. Bien. Bueno, entonces, a partir de 1873, hablamos de cementerios públicos, a nivel provincial estoy hablando. Este dibujo se encuentra actualmente en el archivo de Entre Ríos y evidencia, como ustedes pueden ver, donde está la X, ahí está enterrada, sepultada la esposa de uno de los primeros docentes de la Escuela Normal de Paraná. Ven todo el perimetraje del muro, del cementerio, las tumbas adentro y la sepultura que está hecha afuera del perímetro. Esto marca la diferencia, esta disyuntiva o guerra sistemática que había entre católicos y protestantes. Bueno, y esto es un artículo que salió hace más o menos 5 o 6 años en un diario de Paraná que hacían en homenaje a esta maestra que está sepultada fuera del perímetro del cementerio. En Colón pasó un caso muy parecido con 2 familias que también tuvieron que improvisar un cementerio netamente para protestantes, que actualmente tenemos una breve referencia a dónde estaba localizado, pero no el lugar exacto. Y acá hablamos un poco de lo que es un mito y una leyenda a nivel nacional. Tomando como referencia el caso del castillo de San Carlos que hablaban hoy, de la Dama de Blanco, a nivel nacional, cuando hablamos de los cementerios y la Dama de Blanco, que aparece en distintos puntos del país, este caso va a ser el origen justamente en función a la muerte de esta joven, Rufina Cambaceres. Muchos la han sentido mencionar. La familia Cambaceres está muy relacionada con nuestra provincia. El padre era un escritor muy reconocido, el tío era un diplomático y estaban muy, digamos, mantenían una relación de amistad muy fluida con el propio Alejo Peiret. El tío de Rufina, que es la que están viendo, Rufina, esta es Rufina de niña y antes de cumplir sus 19 años. Ella muere a los 19 años el propio día de su cumpleaños. Rufina, el tío de Rufina decía, va a tener una amistad muy directa con Alejo Peiret porque van a ser los representantes de Argentina en la Feria Internacional de París en 1889. Esto le ha permitido, seguramente, posterior cuando se fue Alejo Peiret desde la provincia de Entre Ríos a Buenos Aires, seguir manteniendo un contacto con esta familia que era de gran poder económico. El padre de Rufina va a morir cuando ella tenía más o menos entre 3 y 5 años. La madre, después, ahora la van a ver, históricamente después se va a poner de novio con un político reconocido e incluso va a tener un hijo. Ahí la tienen, Luisa Basicci, es la madre de Rufina, una bailarina de origen italiano, y el padre Eugenio Cambaceres. Este es el monumento que le hace la familia de Rufina Cambaceres en el cementerio de la Recoleta. Presenta varias particularidades a la hora de hablar de la muerte y del suceso mismo de Rufina, evidenciado en un monumento arquitectónico que lo vemos hoy como algo tan importante y atrapante en la historia de los cementerios a nivel nacional. Rufina muere de catalepsia a los 19 años y presenta un antecedente a nivel nacional, con lo cual van a abordar que no se pueden enterrar o sepultar a los difuntos menos de 24 horas de haber fallecido. Ella es uno de los casos más emblemáticos que presenta antecedentes a la hora de hablar
de la muerte y de los velatorios a nivel nacional. Murió en 1902 con 19 años. Si se fijan, la estructura arquitectónica del monumento de la familia a Rufina Cambaceres, la puerta no tiene picaporte, justamente porque evoca un poco el final de la historia esta. Al morir de catalepsia y de ser la catalepsia una enfermedad muy poco conocida para la época, 1902, me estoy refiriendo, la entierran prácticamente viva. Entonces, a los pocos días de haber sido sepultada en la bóveda familiar, uno de los cuidadores del cementerio de la Recoleta se encuentra con el féretro, el ataúd estaba movido de su lugar en la forma original en la cual lo habían puesto. Llama a la familia de Rufina, la madre ordena que se abra el féretro y encuentran a Rufina totalmente rasguñada, lo cual evidencia que había sido enterrada viva, ¿no es cierto? Esto es una cuestión muy casi normal, podríamos llamarlo, para esta época, porque las mujeres y los hombres de la alta sociedad que morían eran sepultados con sus joyas, entonces no era raro que el vandalismo ocurra justamente en los cementerios como hubiese podido ocurrir acá. Y hablando un poco de los símbolos, y esto es parte netamente de una investigación que estoy realizando, hay un nuevo movimiento, podríamos llamarlo desde el punto de vista turístico e histórico, que se encarga de hacer recorridos guiados por los cementerios. Paraná está viviendo este cambio de una forma muy positiva, debo decirlo, porque mucha gente elige y paga para que los guías hagan este recorrido, y realmente les recomiendo que lo hagan porque es un cementerio que llama mucho la atención y tiene mucho de la historia provincial para hablar. Y el de Recoleta, ni hablar, por supuesto, por conservar en él muchas personalidades de la historia a nivel nacional. Los símbolos interpretados desde la semiótica, podríamos llamarlo, que siempre evidencian algún tipo de mensaje. Lo que yo invito, lo que van a ver a partir de ahora, es que cuando hagan un recorrido por los cementerios, piensen la relación directa que hay entre el símbolo que está en la tumba y la persona que está enterrada ahí. Los símbolos no se utilizan por utilizarlos, siempre hay un porqué de las cosas, y esto es lo que vamos a ver un poco ahora. Seleccioné algunos de los muchos que hay. La clepsidra, o el llamado reloj, se presenta en 3 versiones, hay otras más, yo seleccioné 3, y algunas son de cementerios locales y otras a nivel internacional. La clepsidra es un reloj que realmente simboliza, obviamente, el paso del tiempo, ¿no? O el tiempo desde la vida a la muerte. En el primer caso van a ver la clepsidra, no se ve muy bien por la luz, está rodeada de la cinta de la hermandad. En algunos casos la cinta es utilizada como un símbolo masónico. En el segundo van a encontrar la clepsidra alada, como el tercero también, pero con la diferencia de que la segunda, la primera que van a aparecer acá, las alas están hacia abajo, es decir, que está en posición de descanso durmiente. Y en el tercer caso es el tiempo que ha volado, que ya no se recupera. El reloj de aguja o de la hora fatal, así se conoce en las funerarias. Es un elemento muy utilizado hasta la década de 50 y 60, me animo a decir, por las funerarias, en donde se hacía netamente en bronce y marcaban el año en que fallecía y la hora. En algunos casos, obviamente, vemos que cuando vamos con gurises al cementerio pueden jugar porque estos, cuando no están soldados, se pueden mover tranquilamente, ¿no es cierto? Es la hora fatal, marca el año justamente y la hora en que falleció. Creo que en el Palacio Urquiza, una de las torres marca la hora exacta. Podríamos tomarlo de esa manera también, el reloj de la hora fatal. La antorcha invertida. Acá vamos a encontrar 2 formas de representar la antorcha, que puede ser hacia arriba o hacia abajo con la llama, me refiero. En este caso es de un panteón del cementerio de Colón, y está acá, que significa la columna truncada o trunca, lo vamos a encontrar
En este caso es una tumba de un pastor protestante en el cementerio de Colón, y la que están viendo acá es una placa que está en el monumento al doctor Herminio Juan Quirós en el cementerio de Colón. La columna truncada, el significado más importante que vamos a tener, quiere decir que la vida de la persona que está allí sepultada se vio interrumpida por algún suceso, es decir, que murió a temprana edad. Es un símbolo muy utilizado por los masones en las tumbas masónicas también, pero que en realidad representa otra estructura en su final, pero que es un símbolo muy utilizado en las tumbas. El crismón, el último, no sé si lo alcanzan a ver porque está completamente negro, está representado en una placa en este caso, y en la primera imagen representada en un portaflorero, vendría a ser. Habla de lo que es la presencia real de la persona adepta al cristianismo en forma directa, y en el último es el mismo símbolo, pero agrega el alfa y el omega como letras griegas, también representando el origen de Cristo. El candil es otro de los símbolos que vamos a encontrar en sepulturas de mármol y como ornamentación en los panteones. También significa, ¿no?, la llama encendida que espera la famosa o tan esperada resurrección prometida por todos los tipos de religiones. El ancla es esa atadura que tenemos entre la vida y la muerte. El cuerpo queda acá, el alma se eleva, y en algunos casos la lectura justamente tiene que ver esta relación que hay entre el marinero que fue en vida y lo que queda de su cuerpo sepultado allí. Y esta es una particularidad que me puse a observar que ocurre en varios cementerios. Los símbolos, como vimos recién, se pueden expresar en forma directa, arquitectónicamente hablando, o en forma indirecta, como es a través de los escalones. Son tres panteones diferentes que tienen la particularidad de tener tres escalones a su entrada. Si lo vemos, podemos decir la lectura desde la filosofía y la psicología, podemos decir las tres virtudes. Podríamos decir, tomando al Dante Alighieri, por ejemplo, la tierra, el purgatorio y el cielo. Pero hay panteones que tienen a la inversa, son escalones que van hacia abajo y son tres también, tomando esa misma forma pero a la inversa. Algunas costumbres que tenían, costumbres funerarias que hasta no hace mucho, como por ejemplo en esta ciudad el paso del féretro por la iglesia, también fue muy utilizada. El tema de los velatorios, el velar, por ejemplo, a los difuntos una vez que morían en su propia cama hasta que llegase la pompa fúnebre, lo colocaba en el ataúd.
por esta estructura de hierro. No lo ven porque el hierro lo está tapando la pierna de la chica. Ahí tienen, por ejemplo, una foto post-mortem de los niños, la viuda con el difunto. Imagínense ustedes la última foto del padre vistas de esa forma, ¿no? La misma foto post-mortem en el campo, bastante triste también, y bueno, esto es un velatorio en la ciudad misma. Una madre con su hijo, el hijo es el que está muerto, aclaro, ahí. Acá nos pasa exactamente lo mismo, los dos padres, el niño está fallecido. Esto es un velatorio de gente de bajos recursos, se nota, improvisado, y parece como que le quedó el brazo duro, ahí no pudieron acomodárselo. Acá encontramos a una madre con su hija, fotografiándola post-mortem también, pero con los ojos abiertos, ahí lo notan bien. Y bien, eso es un poco de lo que quería comentarles. Quería invitarlos a ustedes a que recorran los cementerios ya con otra mirada, que se fijen, que se paren a observar. Mirar no es lo mismo que observar. Observando analizamos y analizando podemos dar soluciones de preservación del patrimonio. Cada ciudad, cada pueblo tiene en su seno histórico cementerios que valen la pena que lo consideremos como patrimonio histórico. Es responsabilidad de todos nosotros la preservación, poder disfrutarlos nosotros hoy y que los que nos siguen también. Muchas gracias.